Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast Desde la Tinta. El día de hoy tenemos a un invitadazo, nuestro querido, maravilloso, célebre, significativamente bello Abraham de ¿Qué museo? Por favor, démosle un aplauso, bienvenido al joven. Bravo. Y a nuestra hermosísima hostess del programa, Erika Trina. ¡Eh! ¿Cómo están hoy, chicos? Yo me encuentro de maravilla, súper emocionado de verlos, como siempre. Ay. Qué gran look traes, me encanta. Gracias. Sí, también a mí. Es usted bellísimo, joven. Más o menos. Pues el tatuaje ya tiene una sesión previa y esta vez vamos a ajustar algunos detalles. Ajustar quiere decir agregar cosas que van a hacer que se vea todavía mejor. Entonces, pues vamos a agregar algunos detalles en blanco, algunos detalles en azul. Este es un cover-up y generalmente en los cover-up trato de que sea en 2 sesiones porque así vemos cuando cicatriza si realmente tapó el tatuaje que está abajo o si hay que usar otros recursos como tonos más oscuros, por ejemplo, o destacar algunas partes. Entonces, pues este cover-up yo creo que sanó de maravilla. Ya nada más ajustamos esos pequeños detalles mientras nos echamos una buena platicadita. Chulada. Como siempre. ¿Cómo has Gustote. estado? Ya tenía días que no nos veíamos. Sí, ya tenía bastante tiempo. La última vez que nos vimos estuvo de maravilla porque fuimos justamente a un tributo a Linkin Park. Estuvo buenísimo. Fue una maravilla de show, o sea, estuvo muy, muy cabrón. La pasamos muy chido y a mí siempre me gusta convivir con ustedes, ya saben. Lo hubieran visto al caballero, estaba en un éxtasis, así, derramaba placer a través de los poros, bailando, brincando, gritando. Estuvo espectacular. La verdad, tenemos ahí un video que después inéditamente vamos a subir a espaldas del joven. No, Así, man. literal, sale su espalda. Ah, ok, menos mal. Y conocer a tus amigos estuvo chido. Qué bueno que les cayeron bien. Aparte, la verdad es que tenía mucho que no me divertía así, porque, o sea, de que me aloqué de que bailar y brincar y gritar. Y al otro día pues ya me dolía el cuello, la espalda, Porque 30 bandas. Exacto, y la garganta también ya sonaba la así. garganta. Todos salimos hablando así con cigarros de clavo, güey. Sí, qué rico aparte. Así estuvo buenísimo. No fumen. Ah. Hagan lo que se les dé su chingada gana, como su servidor que está aquí bebiendo de nuestro grupo Modelo. Gracias, Cerveza Modelo. No nos patrocinas, pero ya te estuvimos escribiendo. Patrocínanos. No nos patrocinas, pero patrocínanos. Por favor. Yo tengo unas preguntas, manito, que no hemos logrado poder platicar realmente Voy a dentro de empezar. nuestras conversaciones Adelante. normales, que es, por ejemplo, ¿qué ha representado para ti ser una figura de influencia? ¿No? Me caga el término influencer, pero bueno, una figura Por de dos. influencia en este aspecto, en donde ya en algún momento nos contabas cómo iniciaste en este maravilloso mundo de compartir quién eres, más que solo lo que sabes, pero cómo ha impactado este aspecto de la cosificación y la alienación por parte de nuestros seguidores, del público en general, que de pronto te ven ya como un objeto y no como una persona porque tienes N cantidad de seguidores. ¿Cómo ha sido para ti? Claro. Pues sí es un proceso, sí es todo un proceso y yo creo que constantemente estás cambiando tus convicciones al respecto. Porque de hecho pareciera mentira, ¿no? Pero con cada persona que de repente se te acerca o que te manda mensaje, tu impresión es de alguna manera distinta. No te pasa, yo creo que lo que a uno le marca más o lo que a uno de alguna forma le impacta más son los mensajes de odio. Que mucha gente me ha dicho, oye, pero ¿cómo si tu contenido es de arte? ¿Por qué tienes haters? Bueno, resulta que el arte pues es un tema en sí mismo ya muy polémico, Polémico. ¿no? Exacto, o sea, divide mucho las opiniones y lamentablemente esto es justamente algo que dice mucho por ahí. Otro creador de contenido que yo sigo mucho se llama Nico, tengo la oportunidad de ser su amigo, Nico Sastre, seguramente han escuchado de él. Él es veterinario, pero hace contenido en general de medicina. Y seguramente habrán escuchado alguna vez a un viejo pelón que se parece megamente decir, no laven el pollo. Ah, pues seguramente ese es Nico Sastre. Entonces, él en alguna ocasión hizo una especie de campaña en redes sociales que nombró algo así como apoyo con pollo. ¿Cuál era? El pretexto era que tú, si tenías un creador de contenido, si había algún video que a ti te había gustado y que tú dijeras, comparto esta opinión, te animaras a comentar algo. ¿Por qué? Porque regularmente las personas que te dejan un comentario son porque no están de acuerdo contigo. Sí. Entonces es más difícil que si tú estás de acuerdo con algo que escuchas en internet, dejes un comentario de apoyo, ¿no? Entonces hace mucho más eco el odio que los comentarios que de alguna forma están de acuerdo contigo. Pero bueno, él me acuerdo mucho que inició esta campaña y a partir de ahí como que la gente de repente se animaba a dejar un comentario de, sí, tienes razón, o me gustó mucho tu comentario, etcétera. Pero lamentablemente a pesar de eso, sigue resonando un poquito más de repente los comentarios de odio, ¿no? De, Claro. no, pues es que como dices eso, a mí sí me ha pasado mucho que de repente, aunque parezca
parezca que no, sí te llegan amenazas, a lo mejor no tan fuertes como con otras personas, pero sí es como de, no, es que vas a ver y de tu familia. Te voy a meter el pene. Sí, premio. Sí, de repente sí hay comentarios bastante pesados, pero creo que uno aprende a lidiar con eso. Y sobre todo cuando te pones a pensar que lo hacen desde el anonimato, ¿no? O sea, claro. No tienen foto de perfil, no tienen su nombre real y son los que más se animan a, ay, sí, chinga tu madre, ¿no? Entonces, eso es como lo que más hace eco. Pero luego está la otra cara, ¿no? Que justamente aquí es en donde de repente mi percepción ante el tema tiene como distintas perspectivas. Primero me causa mucho orgullo, por ejemplo, de repente cuando la gente me encuentra en la calle, porque uno de los comentarios que más se repiten es, güey, yo pensé que eras de Ciudad de México. O sea, es como una de las cosas que más me dicen y la verdad a mí se me hace muy orgulloso ser de la ciudad de Puebla porque uno tiene muchísimo que ofrecer en el aspecto cultural, ¿no? Claro, sí. Sí. Pero aparte dos, y es esta parte que yo creo que a muchos creadores de contenido nos resuena cuando no somos de la Ciudad de México, la centralización de los temas, ¿no? Que en el arte pues es justamente algo bastante fuerte. Entonces, que me digan eso de repente sí me llena de orgullo y es como de no inventes, algo estás haciendo bien, que creen que eres parte de todo ese mundito, ¿no? De la industria del arte de la Ciudad de México, hablando desde la periferia, ¿no? Claro, a pesar de que no estoy tan lejos después de todo, pero que hablando desde la periferia hacen eco tus comentarios. Entonces eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción de repente también que me dicen me gusta mucho tu contenido porque vale la pena, porque es diferente, porque esto, por aquello. Que es algo que también de repente se repite cuando me encuentro a la gente en la calle. Pero luego también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que sientes esta especie de responsabilidad cuando te das cuenta de que tus comentarios, de que lo que compartes en internet tiene un peso. Exactamente, ¿no? Que cambia la opinión de alguien más, que la moldea, que complementa o que contradice, ¿no? Lo que alguna persona por ahí piensa. Sobre todo en esta era porque hay un chingo de desinformación en internet, ¿no? Justo hablábamos hace rato con nuestro querido productor, hola Fizar, de esta responsabilidad que ya existe, ¿no? Hago un pequeño paréntesis, tocando el tema que decías hace un ratito sobre que el odio mueve más que el amor. Me mama un comentario, bueno, más bien es un video que había visto sobre un güey que dice, güey, cada vez que tengo dudas y que quiero resolverlas en Reddit, no pregunto, porque nadie nunca responde una pregunta. Siempre afirmo, oye, esto se hace así, y la gente te corrige correctamente para decirte pendejo, ¿no? Entonces, que es cagado porque yo también obtengo esta información y trato justo de hacer eso, de manejar la parte de nuestras redes con el hecho de que el odio se vuelva más bien una pregunta. ¿Desde dónde estás haciendo este comentario y por qué lo haces? ¿Qué te impulsa a hacerlo? Lo cual me lleva como a la segunda parte que, espera, se me acaba de olvidar. ¿De qué verga estábamos hablando? Me pasa. Pasa todo el tiempo. Sí. Del hecho, justo de que cuando estás detrás de una cámara, la responsabilidad que existe es de estar consciente de la información que estás dando y segunda, ¿a quién? Porque actualmente, y te lo dicen ya casi todos los formatos de redes sociales, que el contenido va segmentado, ¿no? Va para diferentes edades, pero la gran mayoría de los niños que actualmente tienen un teléfono celular están creciendo con opiniones ignorantes de pendejos como yo, que están diciendo mil estupideces en internet y que desafortunadamente ni siquiera se han dado la tarea de investigarlas, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que nos entra en la discusión de la responsabilidad es justo hacia dónde se está yendo esa información, porque lo que hablaba en algún momento Asimov, que es la red de la ignorancia, esta gran red en donde todo el mundo puede dar una opinión y no un conocimiento, ya la estamos viviendo, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón, y aparte de que tu contenido me encanta porque es dinámico, es divertido y sobre todo aprendes algo, hay bases, o sea, hay un trasfondo de dónde salió esta información. Sí, 100%. Fíjate que a mí me gusta mucho hablar de un video por ahí que hice tendrá ya un año, poquito más de un año, de una instalación en el Museo de Berlín que se llama Chalequet. Me tengo un cariño especial con ese video en particular porque la investigación del tema me llevó alrededor de 2 meses. O sea, me gusta decir que es el video que más tiempo me ha tomado porque a pesar de que el proceso como tal pues dura 3-5 minutos en la grabación y luego 2 o 3 horas en edición, la investigación toma bastante tiempo, ¿no? O sea, a veces empiezas a investigar el tema 1 o 2 días y después de esos días ya te sientes preparado para hablar ante la cámara, ¿no? Cuando son temas un poquito más exigentes, te vas hasta una semana de investigación, preguntas con expertos, pero ese video en particular sí me causaba esta especie de necesidad de saber un poquito más de todo, ¿no? Para que las cosas que yo estuviera diciendo no fueran insuficientes en ningún sentido. Claro, por supuesto. Entonces, para ese video literalmente me tomé bastante tiempo en la cuestión de la investigación, ¿no?
Ya la parte de la grabación habrán sido alrededor de 7 minutos y la edición me habrá tomado como 2 horas, como es usual. Wow. Pero la investigación fue lo que me tomó tiempo, ¿no? Y justamente es porque traes esta bandera de preocupación de hablar las cosas bien, ¿no? La Con realidad. responsabilidad. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Paréntesis, banda, todos los que nos están viendo que quieren dedicarse a esto, escuchen, ¿no? Esto es un gran tip. El hecho de tener responsabilidad hacia lo que haces es amor hacia ti mismo y es amor hacia lo que tú estás haciendo, porque va justo en la responsabilidad que adquieres al momento de abrir la boca y comunicar lo que sea que desees. La verdad, lo admiro bastante. Nosotros hacemos específicamente lo mismo porque lo que buscamos es compartir una trinchera de conocimiento y no una fuente de ignorancia. Sí, exacto. Tú ibas a decir algo, Preciosa. Sí, que te iba a preguntar que cómo surgió esta idea de empezar a compartir y por qué elegiste ese tema. Wow, es un tema bastante, a mí me llena mucho de satisfacción porque yo creo que mi primer acercamiento voluntario, ¿no? Quiero hacer remarcar esta situación porque ¿cuántas personas, no, cuando les preguntan, ¿has ido a un museo? Te dicen sí, pero piensan en la vez que los llevaron de manera obligatoria por la escuela, ¿no? Sí. Entonces eso para mí no cuenta, eso es como de, pues, si te llevaron, pero a la fuerza. La primera vez que yo fui voluntariamente a un museo, que fue porque yo quiero ir, quiero saber, quiero aprender, quiero ver qué hay. Tenía yo alrededor de unos 16 años, estaba en prepa. Wow. Y luego entro a la universidad. Ese fue como mi primer contacto voluntario, me enamoré del tema, etcétera. Entro a la universidad y yo en la universidad fui este típico vato que quería hacer como todo, ¿no? O sea, que quería buscar actividades por aquí, por allá y juntarse con el profesor y todas estas cosas bien ñoñas. Entonces, sí, güey. Entonces, en algún punto descubrí que en el Museo Amparo de la Ciudad de Puebla tenían un programa de voluntariado. Entonces, aplico, voy a preguntar qué show y todo. En realidad ese programa de voluntariado estaba como tal pensado para la parte de didáctica, ¿no? De la elaboración de los materiales para los talleres de niños y todas estas cosas. Pero yo estaba más interesado en la parte de las exposiciones. Entonces, cuando voy a aplicar para este programa de voluntariado, hablo con las personas responsables y les digo, oye, pero a mí me gustaría de repente aspirar a ser guía de recorridos. Claro. Me dicen, ok, mira, te vamos a hacer este examen, unas preguntas sencillas y ya veremos con base en eso qué es lo que te ponemos a hacer, ¿no? Pasó todo este proceso y luego de esto, ya después como previo, o sea, la preparación que tuve fue que me pusieron una especie de curso de 3-4 horas de apreciación del arte y ya me dijeron, este es el guión de estas exposiciones, estúdialo. Apréndete. Wow. Exactamente. Entonces, yo nunca he sido aprender las cosas de memoria, no me gusta porque siento que de alguna forma, o sea, para empezar no es orgánico. Se robotiza, Claro. se mecaniza, pierde todo el Exactamente. brillo. No comunicas todo eso que te gustaría comprender. O sea, ¿no? Y que aprendes los el demás speech, pero no lo Buenas entiendes. tardes, ¿puedo tomar su orden? Exactamente. ¿Me permite su sombrero, señor? Entonces, sí, justo, yo no me sentía satisfecho con eso y siempre tuve la ambición de, ok, sí, pero de esto voy a sacar más de aquí, voy a sacar más de allá para armar como algo que con lo que yo me sienta satisfecho y que no salga de las normas de lo que debería ser un recorrido en un museo, ¿no? Wow. Me gusta esa frase de lo que debería. Güey. Sí, exactamente. Chulada. Exactamente. Entonces, pues ya la primera vez que yo guié un recorrido en una sala temporal, que son como las que regularmente destinan a arte contemporáneo, que usualmente causan problemas en la gente. Al finalizar ese recorrido, sentí una satisfacción enorme de ver de repente la cara de las personas, del público, después de haber encontrado sentido en algo que no hacía sentido, ¿no? Claro. O sea, Wow. ven, por ejemplo, ¿no? Una pila de vidrios ahí encimados y te dicen, oye, pues esto qué chiste tiene. Pagué por esto. Exacto, sí, justo. No y sé, ya no- después... O el clásico, hasta yo lo puedo hacer. Exacto, sí, sí, sí. Mi Mi hijo hijo de rompió 5 la años, ventana sí, ayer. ándale, hizo Claro. arte. Pero a ver, señor, ¿por qué no lo hace? Exactamente, gane dinero, a ver. Y justamente después de que tú les das el contexto, de que le das las herramientas, de que los acercas a la perspectiva del artista, a la perspectiva del arte en general, ves esta cara de, ok, ahora tiene sentido. Y eso a mí me llenó de satisfacción. Tengo una pregunta. ¿Recuerdas cuál era el sentido de ese, por ejemplo, de los vidrios en el piso? Sí, era una exposición, mira, no recuerdo bien el nombre del artista, pero era una exposición que iba de la exploración de la naturaleza de los materiales. Ok. Entonces estos, hace cuenta que eran una especie de vidrios cortados en forma cuadrada y estaban en fila del más chico al más grande, pero esos vidrios estaban sostenidos por una piedra, ¿no? Una piedra que estaba cortada a la mitad y que encerraba más o menos al cristal. Entonces eran piedras que iban de la más pequeña a la más grande.
Y era esta especie como de reflexión del cómo nosotros convivimos con la naturaleza y con nuestras propias creaciones que al final terminan siendo artificiales, pero que terminan conviviendo, ¿no? Con el entorno natural en el que vivimos. Entonces, este artista traía un discurso más o menos así, ¿no? La convivencia de lo artificial con lo natural. Y cómo al final terminan haciendo cosas que se ven estéticamente organizadas, ¿no? Armónicas. Exacto. Esta idea que de tiene que un equilibrio. No hay líneas rectas en la naturaleza, sin embargo, se vuelve muy orgánico. Exactamente. Los integramos. Fíjate que me gusta mucho justo este postulado del arte, que es la expresión específica, o al menos del arte contemporáneo, que es ¿cómo se llama? Cuando tiene una justificación. ¿Simbólico o no? Bueno, ahorita me acuerdo. Ajá. El chiste es que es la idea de que el ser humano, el Homo sapiens, es el único animal que modifica su entorno para hacerlo menos agreste a sí mismo y después le llama arte, ¿no? Sí. Que es la arquitectura. Exacto. Entonces, qué interesante concepto. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿dónde empiezan las líneas limítrofes del arte? De un tipo de arte a otro tipo de arte. Conceptual, sí. ya me acordé. Arte conceptual. Es que es bien polémico. Sí, es un tema El arte conceptual. muy, muy complejo. Mira, justamente hace poco hice un video a propósito de la película Robot Salvaje que quiero recomendarles a todos porque es buenísima. Es buenísima, es una joya. Pero en la película esa es una especie de guiño a esta actividad que se siente tan humana que es el crear arte, ¿no? Y es que Ross, que es la personaje, de repente hace el registro de sus actividades dibujando en una tabla. Sí, ¿no? quemando en una tabla. Exactamente. Entonces, de repente encuentras este paralelismo con el arte rupestre. Sí. Y esto, como les decía, no esto tan humano, tan distinto. O sea, pudieron haber registrado las actividades del robot en una bitácora, en una grabación, en algo mucho más automatizado, pero no, lo hizo a través de los dibujos, ¿no? Y esto justamente abre esta discusión que en nuestros tiempos se vuelve muy, muy importante, que es el hasta dónde podemos considerar que la actividad de el crear algo artístico es 100% humano, ¿no? O exclusivo del humano. Y esta reflexión viene derivada de la pregunta, bueno, ¿qué tiene lo que hace el ser humano que lo hace distinto a lo que hacen otras especies? En el caso de los animales. Dicen, bueno, pero es que lo hacen de manera intuitiva para reproducirse, para espantar al enemigo, etcétera. Nosotros también. Exactamente, exactamente. Hemos hecho arte para buscar reproducirnos y El para Taj buscar... Mahal. Exacto. Como No, que los dibujos que se hacía Ay, sí, para buscar reproducirnos. Análisis. Sí, o los bailes, por ejemplo, de muchas civilizaciones antiguas que hacían justamente para intimidar, ¿no? Al pueblo rival. Sí, los hakas de las tribus maoris antes Por de ejemplo, una pelea. exactamente. Incluso la misma música estaba pensada para eso, ¿no? Para intimidar o para hacer una especie de ritual, etcétera. Entonces, en ese sentido, no se aleja tanto de las expresiones que de repente tienen los animales, ¿no? Hay un pez globo, el pez globo japonés que hace sus mandalas en el piso, que hace con sentido de buscar pareja, ¿no? De reproducirse. Wow. Pero en ese sentido, ¿no? Si te das cuenta, no tiene como mucha diferencia de lo que hacemos muchas veces. Hay una ranita, no me acuerdo de dónde, corríjanme los que están viendo esto, no recuerdo si era Escocia, que adorna su madriguera. La adorna de cosas coloridas para el momento del invierno, las hembras decidan entrar al lugar más colorido y reproducirse en esa época. Ok, fíjate, ¿no? Eso está muy loco. La arañita esta que también baila, ¿no? Que baila, sí. Exactamente. Y así te puedes encontrar muchas expresiones que podrían como hacer difusa esta línea divisoria entre el arte que hace el ser humano y lo que hacen animales no humanos, ¿no? Entonces está muy, muy cañón esa reflexión y justamente esto a mí me hace como el pensar en sería demasiado atrevido de mi parte o muy... Ególatra. Ajá, presuntuoso que yo diga esto es así o esto es asado. Entonces ante la situación prefiero mantenerme abierto y diría, bueno, a mi perspectiva es un tema que vale la pena matizar, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Si nos referimos, por ejemplo, al arte que tiene este sentido como tal estético profundo, concepto, ¿no? El arte conceptual, sí pienso que de alguna forma es algo mucho más humano que el resto, ¿no? Que el resto es un poquito más abierto, que podrían hacer otras especies. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de esta parte de que la idealización del arte es la captación, no es captar, es coartar, la coartación de lo asequible? O sea, esta idea justo que siempre ha habido la crítica del arte conceptual es, yo puedo hacerlo, yo puedo crear un concepto y llamarle arte. Y es esta idea que plantean de que se ha viciado y se ha
elitizado el arte de que si tú no lo puedes hacer, entonces sí es arte. O sea, Ajá. no hay dos Leonardo da Vinci, no hay dos Miguel Ángelos, entonces no hay otro güey que lo pueda hacer, por lo tanto sí es arte. Porque como está tan reducido, Sí. a diferencia, por ejemplo, de la parte conceptual, que cualquiera de nosotros podría conceptualizar su propia existencia y podría volverse una obra de arte, el hacerlo con tantos filtros es llamarle arte. El que esté segregado o esté limitado a un cierto sector que puede hacerlo. Sí, justo, mira, esta discusión también tiene precisamente estas dos caras, ¿no? Que es primero la parte de la institucionalización, es decir, ya hay un mundo, ¿no? Conformado por ciertas partes, museos, galerías, museógrafo, curador, etcétera, que de alguna manera legitimizan algo y de repente ya está dentro de la discusión del arte, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente esto nos lleva a la discusión, bueno, sí, pero si yo, por ejemplo, hiciera una escultura, ¿no? Muy bella o que te evoca sentimientos muy intensos, pero que nunca la saco de mi casa, bajo esa concepción, entonces no sería una obra de arte, ¿no? Porque no está legitimándose dentro de esta institución. Pero está también la otra cara, ¿no? Que es precisamente como el otro extremo. La gente tiende a llevarlo a eso. Yo puedo haberlo conceptualizado, yo puedo haber hecho esto. Lo que a veces se nos olvida es que en la cuestión de los artistas hubo un proceso muy largo, una trayectoria de exploración de un tema. Por ejemplo, se me ocurre mucho el caso de Kandinsky, ¿no? Que es este artista abstracto que justamente a partir de la... recuérdame cómo se llama esto de despertar un estímulo sensorial a partir de otro. O sea, que puedes saborear colores, que puedes... Kinestesia. Sinestesia. Sinestesia. A partir de la sinestesia, Kandinsky hace una exploración de los colores, de las líneas, de las formas. Pero si ustedes ven las primeras pinturas de Kandinsky, no son parecidas a las del final, ¿no? Que es por lo que se conoce a Kandinsky. Entonces es lo que se expone en los museos y cuando la gente llega a verlo, para empezar tenemos un problema porque no leemos los textos, ¿no? Claro, o sea, vemos que... Esto yo pienso que es una responsabilidad compartida porque es un texto muy grande con palabras rimbombantes que se vuelven bastante tediosas de leer, exactamente, claro. Y dices, no mames, esto no lo voy a leer, ¿no? Si no leo en mi casa, menos aquí. Entonces, eso por una parte, pero también por otra parte, justamente la parte de responsabilidad de uno mismo, ¿no? Que dice, o sea, que no te das el permiso de darte 2 minutos, ¿no? Para leer un texto. A lo mejor no entiendes, pero bueno, ya tenemos todos en el teléfono una herramienta poderosa para sacar y googlear qué significa esta palabra, ¿no? Entonces vas construyendo como esto. Pero bueno, a partir de esto, ¿no? Que tú no lees el texto introductorio, que tú no lees las fichas técnicas de cada obra, entras a la exposición y ves justamente las últimas obras de Kandinsky, ¿no? Y tú lo que ves son líneas, formas, colores que parecieran estar al azar. Arbitrarios, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de eso, tú ya haces una concepción, y esto lo puedo haber hecho yo, poner color aquí, poner formas allá. Como aleatoriamente, pero no es para nada aleatorio. De hecho, todo está muy bien planeado. Exactamente. Muy bien planeado y de hecho tiene un sentido bastante, muchas gracias, profundo, porque a partir de la sinestesia, entonces tú ya entiendes que esas pinturas sonaban para Kandinsky, ¿no? O sea, él escuchaba orquestas a partir de sus pinturas. Cuando piensas en eso, para ti ya se vuelve algo mucho más complejo. Ya es este interés por, a mí me encantaría saber cómo sonaba para Kandinsky una de sus pinturas, ¿no? Wow. Eso ya me dejó pensando mucho. Ajá. Entonces sí, el tema de del cómo de repente nosotros interactuamos con el arte sin habernos acercado antes a leer un texto, a buscar en internet o a adentrarnos un poquito en la industria, de repente sí se vuelve como esta responsabilidad que uno tiene ante todo el mundo, ¿no? O sea, del arte, pues. O sea, que en realidad lo que hace un guía de museos es eso, ¿no? Facilitarte como todo el contexto para que tú entiendas la obra y puedas verla a través de... Exactamente. Pues, de los ojos del artista. Claro. Exactamente. Que tú lo que haces es eso, ¿no? O sea, le presentas la perspectiva del artista al espectador y el espectador entonces forma su propio criterio. Exactamente. Que es lo que yo busco hacer, por ejemplo, con mis videos, ¿no? De repente sí lanzo comentarios personales, pero trato de centrarme en esa parte. El artista quería hacer esto, pero a partir de esto podemos reflexionar tal y tal y tal de esta obra. Pero tú qué piensas, ¿no? Siempre abriendo el comentario. Claro. Tú ves otra cosa o tú no ves esto. Y siempre no falta, ¿no? La persona que, ay, pero es que eso como es arte, que no sé qué. Pero bueno, eso de alguna manera también alimenta la discusión. Por supuesto. ¿No? Claro. Alimenta la discusión. Y fíjate qué es lo que me fascina de la música y del cine. Que... O sea, al final uno no ve lo que es, sino lo que tú eres. O sea, no ves lo que... Ajá, sí, eso. Sí, uno ve lo que es.
Sí, por supuesto. sí. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque justamente hay películas y canciones que me permiten hacer introspección o ver una parte de mí que yo misma tal vez me cuesta trabajo ver ante el espejo, pero ya ante una metáfora visual o musical, pues es bastante claro. Sí, exacto. Entonces creo que pues al final el arte te permite también conocerte y creo que eso es una gran aportación. Me acabas de destapar un desmadre los dos, cielo, porque yo sé que a ti te encanta Preciosa, Divina, Mujer Sensual, Sexy, Nalgona. El combinar artes, ¿no? El combinar la parte pictórica con la parte musical, ¿no? Para quien no la conoce y no tiene el placer todavía, la mujer tatúa y pinta y crea con música de fondo, ¿no? Y es justo el medio conducto a través del cual puede expresar muchas de las emociones que están ahí albergadas. Lo que tú me despertaste, manito, fue justo la duda de cómo debería de ser una exposición de Kandinsky con esa música que él escuchaba de fondo. O sea, estar en una cámara inmersiva viendo eso y al mismo tiempo tener esa música sonora de fondo para poder justo estar en el ahí, en el ahora, cuando ese cabrón lo estaba creando, ¿no? Sí, sí, sí. Que mira, por mucho que uno haga el intento, lamentablemente no vas a ver cómo era dentro de su cabeza, ¿no? O sea, como este proceso de esta línea es tal instrumento en tal tono, ¿no? Claro, Y por supuesto. entonces, pero se vuelve un intento muy importante. Esto que tú estás comentando, hay un concepto justamente en la discusión de la estética que se llama obra de arte total, ¿no? Que más bien tiene un nombre en alemán que se traduce más o menos como eso, obra de arte total. Ha habido una discusión de hace siglos que es ¿cuál sería para ti la expresión artística más completa? Es decir, que más junta expresiones artísticas distintas. Música, pintura, fotografía, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Para muchas personas es el cine. Claro. Yo diría que más bien es el teatro, porque el teatro es una experiencia en vivo. En el cine tú estás viendo las cuestiones grabadas, ¿no? O sea, Sí. al final de cuentas Claro. exactamente, ya está trabajado, ya hay todo un proceso, ¿no? Sí. Para mí es el teatro porque en el teatro convive todo en vivo, convive el guión en tiempo vivo. real. Ujú. Exactamente. Convive la música en vivo, convive también cierto, o sea, la estética del cómo acomodas tú la escenario, escenografía, claro. etcétera, etcétera. Y puedes apreciar la sinergia de los personajes. Entonces, ¿en Exactamente. qué nivel entra, por ejemplo, los cabarets? Mira, ese también es otro tema. Tienes en vivo un Sí, show sí, espectacular sí. que derrama todos los sentidos habidos y por haber. Tienes un escenario aromático, tienes una música y tienes tus sentidos al millón, güey. Sí, sí, 100%. Sí, mira, ese también es un tema. Te digo que de uno se deriva a otro y se deriva a otro y se deriva a otro. O sea, por eso precisamente el tema del arte tiende a partir opiniones, ¿no? Porque esto que estás haciendo, este ejercicio del, bueno, entonces esto, ¿en dónde lo metemos? Este ejercicio es muy importante porque justamente nos ayuda como a deconstruir este concepto tan cerrado de repente que tenemos del arte. Porque este caso, por ejemplo, el de la comedia, el bordado, el del textil, han sido expresiones artísticas que a lo largo del tiempo lamentablemente se han visto muy orilladas por un tema, pues puede ser de clasismo, puede ser de algún tipo de Elitismo, sí. exactamente. Claro, se politiza este exactamente. desmadre. 100%. Acabas de hacerme pensar, no sé si conoces a Deepak Chopra. No. Es este güey que habla. Él era un científico. En realidad, este güey estudiaba específicamente la psique humana. Ok. Y se va a la India a hacer todo este viaje del camino del héroe, ¿no? Del autodescubrimiento, de la apertura del tercer ojo y demás. Y él cuenta porque este cabrón iba a investigar cómo funcionaba la fisiología del cerebro en personas que meditaban, para saber si había ciencia detrás de esto, y que pudiera comprobar, o a través del método científico poder comprobar que las herramientas sí funcionaban. Y está interesante porque lo que tú estás proponiendo es que se puede llegar al mismo fin por diferentes caminos, y él descubre eso, porque en una ponencia que está en Netflix, si gustan verlo, banda, que es ¿cómo se llamaba la de Deepak Chopra, cielo? El yo sin el yo, o deconstruyendo el pero yo. ese no es de... Él es de... Ramdas, perdón, Ramdas. sí es cierto, es Ramdas, no es Deepak Chopra, discúlpenme, es Ramdas. Y Ramdas dice en este desmadre, el güey, que él estaba dando una ponencia donde hablaba de su viaje psicotrópico con hongos, ¿no? Y con LSD, y que dice, güey, pues yo llegué a este nirvana en espacio blanco donde no había nada, era todo etéreo, pero había una paz espectacular. Y hablando con grandes maestros yogi decían, pues yo llegué al mismo lugar meditando. Y mientras él estaba dando la plática, dice que cuando termina se le acerca una señora y le dice, yo sé del lugar donde usted está hablando, yo he estado ahí. Y le pregunta a la señora, una señora de 70 y tantos años, ¿y usted cómo llegó? Bordando. Fíjate. Yo tejo. Fíjate. Yo tejo con gancho. Sí.
Entonces, estos caminos que te llevan al mismo punto de Exactamente. distintas partes del arte, esta condición humana, ¿no? Exactamente. Eso me lleva a una pregunta todavía más compleja, que es algo que yo me he planteado muchas veces y digo, no he resuelto a fondo, pero tú eres el experto. ¿Qué es el arte? Híjole. La pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué es la Hijo, mano. conciencia? Exacto. Sí. ¿Qué, Pues- es, qué es el yo? Ah. Mira, esta pregunta, yo creo que sí es necesario que de repente uno se detenga a ver las cosas desde su propia realidad para poder construir un concepto que te funcione como persona. Porque lamentablemente a nivel institucional, como lo platicábamos hace un rato, siendo objetivos, ¿no? Las cosas funcionan más o menos así. El museo lo exhibe, por ende es arte, ¿no? O sea, el Claro. curador habla de esto, por ende es arte. Claro. Entonces, fuera de esta conceptualización tan cerrada y tan institucional del si la institución lo reconoce, entonces es arte, yo creo que vale mucho la pena de repente construir estos conceptos a nivel personal. Por ejemplo, en mi caso yo sí diría que estoy tan abierto que... premio, ¿no? Felicidades. Ajá. Tú también practicabas yoga, ¿va? Sí, de hecho sí. De hecho sí. Me paro tan abierto ante esta conceptualización, ¿no? Del arte que diga como lo diga va a sonar muy así, ¿verdad? Por donde lo quieras abordar. Sí, vas a estar 100%, abierto. 100%, tienes razón. Continúa. No hay vuelta atrás. Sí, ya. Te paras ya. bien dilatado Lo que se y dijo, luego- se dijo. Ajá. Que pienso que más bien el concepto del arte forzosamente necesita un contexto espaciotemporal. O sea, no puedo yo hablar desde mi lugar y decir el arte es esto, el arte es aquello. Sino más bien, ok, ¿qué es el arte? Pero con respecto a qué, ¿no? Nos referimos al contexto mexicano del año 2024 en el que llevamos como cierta construcción, ¿no? En el que lamentablemente entendemos o tendemos a entender el concepto del arte desde cánones europeos. O nos referimos, ¿no? Por ejemplo, al cómo entienden el arte desde el Islam, ¿no? Con las interpretaciones del Corán y que El Corán, no se les permite como tal hacer representaciones así fidedignas, ¿no? De la realidad porque caerían en una especie de idolatría, etcétera. Entonces, creo que sí tendencia a es necesario. diosificar. Sí. Bueno, voy a especificar entonces, porque esta pregunta surgió a raíz de que mucha gente que nos siguen en redes y así que nos han visto en persona nos dicen, es que lo que tú haces es arte. Exacto. Y me parece fascinante, como y yo digo como, pero pues ¿qué es arte? Porque también hay muchos en el gremio del tatuaje que dicen como de, ay, sí, ya se crea artista y ya, o sea, como este tipo de comentarios me han llevado a preguntarme qué es el arte y por qué es que yo considero el tatuaje como arte. Y yo llegué a la conclusión personalmente de que considero que el arte es un lenguaje y un medio de expresión de alguna emoción. Ok. O así es como yo lo entiendo llevado al tatuaje y canalizándolo. Porque hay tatuajes que, claro que creo que debe haber algo, una técnica de por medio que permita que no solamente el resultado, como dices, corazón, sea estético, sino que también transmita y comunique algo para el portador. Claro. Entonces, yo siento como que, por ejemplo, los que hacemos arte en la piel somos personas que trasladamos algo que tú sientes, que tú eres en esencia, o que dice algo de ti a una metáfora visual. Ok. Entonces, por eso es que nos enfocamos demasiado en trabajar de la mano con, por ejemplo, con psicólogos, con tanatólogos, con Ginecólogas, su... gineconcólogas. abogados, o sea, con su asesoría hemos podido crear una experiencia que brinda no solamente el resultado estético, sino también el resultado de la canalización emocional y sobre todo del acompañamiento también, porque a veces siento que llegabas, o bueno, se llega a un estudio, digo llegabas porque ahora ya hay más propuesta, pero anteriormente llegabas a un estudio y era, bueno, de este catálogo elige lo que te guste y te lo pongo y terminaba siendo como algo muy impersonal. Y algo sobre todo que se puede reproducir millones de veces. Sí. O sea, el mismo diseño lo podrían tener un chingo de personas. Y nosotros buscamos una propuesta personalizada porque entendemos también que lo que tú sientes no es lo mismo que siente otra persona. Y entonces te digo, bueno, eso me ha llevado a preguntar
qué es el arte y por qué yo no me... En ese... Ahí ya se fue. Lolita Layazo. Sí. En ese contexto, cuando me lo decían, yo decía, pero es que yo no soy un artista. O sea, yo solamente estoy tatuando y así. Y ya te digo, ya después desarrollé todo esto conforme al... Bueno, hay una técnica que da una garantía del resultado estético y que al final el mensaje está ahí súper claro para la persona que lo porta. Okay. ¿Tú qué opinas del tatuaje visto en qué punto es arte y en qué punto no sería arte? Wow, es que también, o sea, puras preguntas chidas aquí, ¿no? Sí. Ya me voy. No estudié. No estudié, no me dijeron que era examen. No, pues, mira, definitivamente pienso que cuando estos intereses son tan profundos y tan apasionados, no tienes manera de decir que no hay algo artístico detrás, ¿no? Entonces, hace rato que les estaba comentando, ¿no? Yo pienso que ante la necesidad que tenemos, necesidad entre comillas, que tenemos de distinguir lo que es arte de lo que no, yo prefiero justamente ir bailando en esas fronteras, ¿no? Entonces, pienso que esta pregunta en específico también habría que contextualizarla, porque incluso cuando de repente dijéramos, ¿no? Cuando hay un interés, a lo mejor no estético tan complejo como esta nueva tendencia de los, ¿cómo les llaman? Ignorant tattoos, creo que les llaman, ¿no? El Art sí. Brut. Ajá, No, exacto. el ignorante es... Es ignorante, valga la rebusnancia. Sí, pero fíjate Pero es que una propuesta que tiene un trasfondo, sí. En sus bases es el sí, pero es que por tantos años te dijeron, si te tatúas es algo con lo que cargas toda tu vida y que de repente digas, pues me voy a burlar de esa idea, lo voy a cargar toda mi vida y me voy a poner un tatuaje ridículo en el brazo, ¿no? O sea, es esta respuesta tan mágica que ha tenido la historia del arte a lo largo de todos los años. Así como el barroco es una respuesta al Renacimiento y el rococó es un desarrollo del barroco, y de repente también la corriente siguiente es una respuesta a la anterior y a la anterior y a la anterior. Los ignorant tattoos de alguna manera son precisamente Otra esta respuesta. Claro, exacto, exacto. Entonces, este interés personal, por ejemplo, ¿no? Que comentabas, que es de plasmar en este tatuaje la historia o tratar de plasmar la historia, los sentimientos de cada persona en lo que se van a tatuar, es precisamente una respuesta a esto que me comentabas, ¿no? A esto que me comentabas del antes lo más común era que tú llegaras y quiero tatuarme esto, ¿no? Así como llegaron 10 personas antes a tatuarse el mismo infinito en la muñeca, ¿no? Entonces, claro, este interés es una respuesta y al final de cuentas así se va construyendo la historia del arte, ¿no? Y la historia en general. La historia en general, exactamente. Justamente. Y que al final también, justo, hay mucha polémica sobre, por ejemplo, el ignorant todos los estilos tienen bases igual contextuales, por ejemplo, el del trash polka. Entonces, tú platica el del trash polka, cielo. Tú sabes mejor esa historia. Antes de eso, una pregunta, producción. ¿Se puede fumar? ¿No afecta a las cámaras? No se puede fumar. No se puede. Pásame un cigarro, por favor. Están por allá. Vamos a ponernos densos. Respondió como los papás. ¿Te traigo esto o esto? Sí. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Estás preparado para hacer? ¿Tú quieres un cigarro? Sí, lo agradecería muchísimo. Sí, claro. sí. Gracias. Aquí tengo encendedor, gracias, preciosa. Por favor, si fueras tan amable. Creo que hay uno en la cocina. Bueno, mientras prende su cigarro yo voy a platicar un poquito más del tema y ahorita le que explique lo que es el trash polka. Claro. Justamente del Ignorant vi una reseña de pues es un personaje en el medio del tatuaje que respeto un chingo porque él tiene una revista enfocada a la cultura del tatuaje. Y dentro de las publicaciones que hace, yo le agradecía por su aportación cultural porque él casi siempre pone como temas abiertos o sea, aquí está el pedo y ustedes qué opinan, ¿no? Ajá. Generalmente creo que es un espacio seguro donde todos pueden expresar su punto de vista y eso es algo muy chingón. Entonces él decía, ¿qué opinan del ignorant? La mayoría de los tatuadores, sobre todo tatuadores digamos que de la vieja escuela, decían como, güey, esto es ya una porquería, o sea, está muy mal, bla, bla, bla. Pero justamente yo dije, ¿por qué no tenemos la apertura para conocer el trasfondo? Y digo, el hecho de que estés o no de acuerdo con eso no significa que eso vaya a desaparecer, a cambiar. O lo desvirtúe. O lo desvirtúe, justamente, sino simplemente es, bueno, o sea, esto es lo que yo pienso, que al final no tiene nada de importancia.
o tiene el peso que cada uno le quiera dar, pero a mí me pareció que la propuesta pues tiene fundamentos, tiene bases, incluso hasta en la estética, porque vi un tatuador que por eso yo sí considero que el arte debe tener una base muy sólida en cuanto a técnica. Es lo que yo pienso. Porque, por ejemplo, he visto tatuajes de Ignorant que se ve que los que lo hicieron no, o sea, sí conocen completamente Es un la tatuaje piel. bien ejecutado. Sí, Es un tatuaje exactamente. súper bien ejecutado, Exactamente. porque hasta incluso se ve como intencionalmente lo hacen como algo burdo. Claro. Pero sí notas una diferencia entre alguien que no sabe tatuar Claro. y Que se alguien tatuó que pedo, tiene- ¿no? Que es justamente lo que me Exacto. taparon. Sí, sí. Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, Cielo, me parece espectacular porque tienes toda la razón. No es lo mismo agarrar y en un lienzo mancharlo a lo pendejo y hacer algo sin técnica que no se necesite, a crear específicamente un tatuaje que se vea mal hecho, pero que haya respetado los cánones de diseño de la piel. O sea, todo lo que tiene que involucrar en el pigmentar la piel. Exacto. Por Claro. supuesto. El conocimiento Sí. de tus materiales. Claro, de tus herramientas, ¿no? Sí, exacto. porque cómo se utilizan. justamente vi, por ejemplo, una pantera rosa que las líneas, aunque no se veían para nada uniformes, bueno, me refiero a que habían partes gruesas, delgadas. Sí, las delgadas se veían súper finas, o sea, me refiero a con un buen trazo continuo. Ajá. No como cuando pintas con plumón y te detienes o te vas chueco, sí se nota dónde se expandió un poco más el plumón, así lo mismo con la tinta. Sí. Entonces sí se notaba una técnica y se notaba intencionalmente hecho burdo, como algo Ajá, burdo, y ajá. eso le daba también otro sentido estético. 100%. Perdón, retomando, discúlpenme, banda, porque la verdad uno es un adicto al cigarro. Lo que decías del trash polka, Cielo, que va unado a esto que estamos tocando justo de las corrientes que son contestatarias específicamente a la corriente actual. El trash polka, que es esta cosa que tengo aquí, querido público, audiencia bellísima, es una respuesta que se da justo después de la caída del muro de Berlín, donde empieza toda esta corriente contestataria en Europa y que va justo a God fuck the Queen, ¿no? Esta idea inglesa específicamente que viene de la parte de estamos hartos de la corona, estamos hartos de la tributación específica al reinado. Y entonces empieza toda una campaña, porque ves que antes se publicitaba, bueno, se hacían los afiches que se pegaban en las paredes con el hecho de Dios salve a la reina, con las reglas que tienen que seguirse fuera del castillo, con todo lo que no se podía y se podía hacer, y específicamente con los afiches de Se Busca. De toda esta parte, retomando un poco a Jack el Destripador, Jack the Ripper, se empezaron a utilizar de nuevo como pancartas específicas modificadas con 2 tonos que eran los únicos en los que se podía imprimir, que era el negro, tinta de plomo, y brochazos de tinta roja. Y entonces empieza a ser un arte cultural contestatario y contracorriente específico de un sometimiento cultural. Entonces la banda empieza a tatuarse eso como himno en la piel para decir que estaban en contra de la corona. Por eso todo el trash polka está basado en líneas de como si fuera impreso en un papel con tinta carbón, perdón, con tinta de plomo y manchazos de tinta roja, ¿no? Y letras de estilo como periódico. Ajá, letras de estilo periódico y demás. De ahí nace esta corriente del tatuaje, que era justo como para empezar a centralizar cuál era tu pensamiento cultural. Lo mismo que las Panteras Negras, que era el hecho de tatuarse esto, Exacto. era un discurso político, ¿no? Era todo este estado de pertenencia en donde, cagadamente ahorita estoy leyendo un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama de Yuval Noah, que es el de Sapiens, de Hombres a Dioses, donde explica justo que el paso evolutivo entre el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens fue el hecho de empezar a hablar del chismorreo de lo que no existe, ¿no? Y empezar a crear ideologías. La ideología religiosa, la ideología política, la ideología de raza, todas las ideologías están basadas en cosas que no existen para sentir pertenencia, seguridad y crear que individuos que no tienen nada en común tengan una idea en común que los una y mueva a un objetivo. Sí. Eso para mí es la comunicación que ha llegado a tener el tatuaje, ¿no? Y en general el arte. ¿Y saben qué es algo que me fascina del arte, bueno, y del tatuaje? Que yo siento que es... Bueno, es como hablar otro idioma, pero a diferencia de un idioma, creo que invita a la introspección. Por ejemplo, tú no sabes o sea, alguien que ve tu tatuaje puede verse a sí mismo a través de quién eres tú. Sí. Pero alguien que escucha una palabra que no entiende, simplemente no la entiendo. Pero el arte visual sí creo que invita a la reflexión. Al menos te quedas viendo un rato y dices como de...
¿Qué representará o por qué se lo habrá puesto? ¿Qué significará? Justo me llevo a dos preguntas, o una pregunta que va para los dos, que quiero que respondan como ustedes gusten. ¿Cuál ha sido la obra de arte que más los ha impactado y por qué? Ay, eso te iba a preguntar hace rato, te lo juro. Wow, pues no lo sé, sí me resulta un poquito difícil responder porque siempre, ¿no? Siempre te llaman experiencias distintas. Sí. Entonces, por ejemplo, podría responder en el sentido de la película que más me ha hecho reír, ¿no? Al mismo tiempo que la instalación que más me ha hecho decir, verga, está muy bien hecho. Y al mismo tiempo hay otra obra de arte por ahí que de repente digo, wow, esto está súper choqueante. U otra por ahí que diga, es que esto es un atrevimiento bestial, ¿no? O sea, muy contestatario. Y entonces me resulta un poquito difícil de responder, pero muy probablemente pensaría en... es que sí es difícil, o sea, me vienen muchas cosas a la mente. Mira, creo que en cuestión de... Voy a irme un poquito a lo local porque quiero colgarme de esto para recomendarles por ahí que visiten una exposición que está en el segundo piso de la casona en la que se encuentra el McCarthy's del centro, que se llama Arte Oculto. Es una especie de representación a través de instalaciones artísticas de enfermedades mentales, como la esquizofrenia, el trastorno de personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay por ahí una instalación que justamente explora el trastorno múltiple de la personalidad múltiple. Es un cuarto oscuro, ¿no? O sea, hay luces bastante tenues con velas, etcétera. Y hay un montón de espejos fragmentados pegados en todas las paredes. Entonces, aunque tú no supieras en un principio que iba justamente de esto, ya sabías que más o menos era esta fragmentación de la personalidad, el no saber quién eres, el nunca sentirte completo y al mismo tiempo saber que todas esas piezas son parte de ti. Y eres tú, claro, por Exacto. supuesto. Entonces, wow, eso a mí se me hizo como súper acertado, muy aparte atractivo estéticamente hablando. Entonces, aprovecho la pregunta para decirlo. Probablemente no es la obra de arte que diría que más me ha impactado en toda mi vida, pero sí de las que se pueden conocer actualmente en la ciudad de Puebla. Entonces, para que vayan, tomen el tip. Sí, yo voy a ir, güey, porque sí. Justo yo creo que una de las cosas que empezaron que le tengo que dar las gracias a la pandemia, de las pocas cosas, fue el hecho de la concientización de la salud mental. O sea, este aspecto donde te centra justo en quién eres, ¿no? Esta pausa social que para mí, un servidor estudió sociología, me especialicé en criminología y criminalística, me ha llevado siempre a tener como una bandera el güey, ¿qué pasaría si el capitalismo de pronto se frena, ¿no? Esta máquina voraz de consumo se da una pausa y de pronto tienes tiempo para estar contigo mismo solo, que es lo que planteábamos de la película de La Substancia, que es... También planteas que te quedes contigo mismo. ¿Qué pasará, no? Y la respuesta al final justo es el autodescubrimiento de que no son enfermedades mentales, son respuestas ante una realidad específicamente de una vorágine tan amplia, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia como creador de contenido en la pandemia? ¿Cómo fue todo este desmadre? Porque es estar encerrado contigo mismo, tus ideas, y con un público que puede responder o no. Sí, exacto. Mira, si quieres ahorita te respondo. Antes me gustaría escuchar a Erika con la pregunta de la obra de arte. Sí, Ay, es cierto. Perdón. Yo ya me fui a la verga. Creí que ya me la había brincado. Ándale. Es que estuve pensando en demasiadas, pero creo que en el Museo Sumaya recuerdo que en algún momento vi una obra que... Es que ni siquiera recuerdo así haberme involucrado con el contexto de la obra, ni con el artista, ni siquiera creo que leí la ficha técnica. Okay. Y de hecho preferí dejarlo así, porque sin la influencia de quién es el otro, el que la creó, pues solo puedo verme a mí. Exacto. Exacto, entonces recuerdo que... hasta quiero llorar de nuevo. Recuerdo que era una obra de... ¿cómo se llama? De arte sacro. Era como una virgen así súper gigante, pero de verdad estaba enorme y sí me conmovió hasta las lágrimas. Sí dije como, no manches, esto está impresionante. Pero aparte me conmovió mucho el detalle técnico de todo. Es que, no manches, el detalle técnico es impresionante. Como que a veces yo pensaba, ¿cómo pueden hacer eso, no? O sea... yo me imaginaba pintándolo desde cero y decía, bueno, primero haría esto y esto y esto, y con qué pincel haría esto y con qué tonos haría esto, pero de plano hay
cosas que en ese momento me parecían indescifrables, y eso es lo que también le dio un toque hermosísimo. Y bueno, sí, yo lloro muchísimo cuando algo me conmueve, lloro muchísimo. Y es algo que Ale no entendía antes, porque me decía, es que ¿cómo puedes llorar de alegría? Y yo, pues es que justo es eso, es algo que te parece, que te maravilla realmente. Y también una película, de hecho, que es de mi top de favoritas, es la de Todo en Todas Partes Todo el Tiempo, y esa película la vi en el cine como 4 veces, y todas las veces me pareció impresionante, porque justamente creo que te lleva por un carrusel de emociones, de diversas emociones aparte que experimentas en la misma película. Entre esas emociones no son todas como bonitas o agradables, ¿no? O sea, es como desde la tristeza, el conmoverte por algo, la risa, o sea, la comedia, pero también lo absurdo. Exacto, o sea, lo grotesco en cierta parte también. Exacto, sí. Y la reflexión, o sea, la introspección, y fue así como, demasiado. También hay una parte de la película donde simplemente no hubo diálogo auditivo. No manches, esa parte me fascinó. Sí. Entonces yo dije, no manches, esta es una verdadera obra de arte. O sea, me pareció eso porque al final el mensaje, creo que la metáfora está bastante bien planeada. O sea, en cuanto a los personajes también, o sea, el desarrollo de los personajes, en cuanto a... Nosotros la vimos en su idioma original, que doblada la verdad es que no sabe igual. A veces. Y entonces, como que dije, no manches, está fascinante, porque aparte da mucha risa también cómo los personajes que pues son asiáticos hablan en inglés, y su inglés se escucha súper divertido. Sí. Y eso le da también otro tipo de atmósfera. Pero definitivamente esa película, bueno, sí he visto otras, pero esa personalmente creo que es una verdadera obra de arte, porque te lleva a experimentar demasiadas emociones en la misma película. Yo respondo la pregunta que les hice. Yo creo que la obra de arte que más me ha gustado, que no es una pintura, no es una escultura, yo creo que el David de Miguel Ángel es la escultura que más me ha volado la cabeza en sí, pero la obra de arte que yo creo que me ha sensibilizado más en los últimos 10 años ha sido la de Perfect Days, la película. Esta sensación específica de la contemplación de la realidad, sin sobresaltos, sin estímulos de más. Exacto. El simple hecho de estar vivo contigo mismo, y en donde en este tráiler el único momento donde hay música es cuando maneja. Se me hizo... no mames. Me centró junto en el proceso emocional en el que yo me encontraba después de una depresión química por haber probado ayahuasca. Tengan cuidado con los enteógenos, banda. Lograr entender la magia de la serenidad, la belleza de la realidad, sin lo desbordado en lo que estamos acostumbrados, sin los ultra extremos de los estímulos visuales, se me hizo bellísimo, güey. Sí, 100%. Bellísimo. 100%. También de piezas musicales, no manches, o sea... Por ejemplo, Claro de Luna de Debussy es una obra que me parece Vivaldi, maravillosa. Tchaikovsky. ¿No? Sí. Pero bueno, ¿cuál era la otra pregunta que hice? ¿Qué me habías preguntado? Lo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo impactó? Fíjate que qué bueno que lo preguntas justo para conectarlo con la primera pregunta del cómo empecé, ¿no? Con todo este rollo. Porque creo que me había quedado en que fui al museo, y ahí después busqué el voluntariado, y esto fue ya como en el 2018, si no me equivoco. Entonces, 2017-2018. Busco el voluntariado, me gustó dar guías, y de ahí me quedó como la chispita, ¿no? Entonces, en el 2020, a principios, cuando apenas estaba escuchando de que en China había algo muy raro que enfermaba a la gente y así, yo empiezo con un podcast, justamente, que actualmente ya está descontinuado. Se llama Fuera del Museo, por si quieren escuchar alguno de los capítulos que están por ahí. Empiezo con un podcast, y mi intención era literalmente extender esa guía del recorrido a un medio que yo sabía que mi generación y las que vienen están familiarizadas con, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas algo que nos aleja un poquito del arte es este paso que tenemos que dar para entrar al museo, para entrar a la galería, y que de alguna forma te intimidan con estas palabras rimbombantes, con fachadas en edificios así súper imponentes, y la gente dentro de la industria a veces es muy rara, güey. Entonces,
tú dices, no, pues es que quiero ir al museo, pero de repente no me da ánimos, ¿no? Porque yo veo lo que sucede todo adentro y es como que no es lo mío. Entonces, mi intención justamente, exactamente, mi intención justo fue como extender eso a un ambiente mucho más amigable como el de los podcasts, para que la gente de repente se acercara y que tuviera este primer paso que se necesitaba, ¿no? Sin acercarte al museo, a la galería, etcétera. Entonces empiezo con ese podcast, de repente llega pandemia justamente en marzo de ese mismo año y TikTok levanta, ¿no? Entonces yo ahí vi una oportunidad. Yo en un principio no me quería meter a YouTube porque yo pensaba, es que esa red ya tiene como a sus favoritos y como que meterse ahí a mí me intimidaba. Claro. Entonces... Qué interesante. Sí. Al principio no quería. De hecho, si me metí a YouTube fue porque en algún momento una amiga que quiero mucho, por cierto, me convenció. Saludos, Cari, por ahí. Me convenció en alguna ocasión estábamos platicando y justamente me dijo, oye, pero pues es que deberías hacerlo, ya tienes una comunidad aquí, una comunidad allá, entonces ¿por qué no? Y así me metí a YouTube, pero eso fue hace 2 años, ¿no? Y la pandemia sucede hace 4, entonces 2 años estuve solamente haciendo contenido para TikTok. Fíjate que el responder cómo impactó en mí la pandemia en cuestión del contenido, pues creo que fue como justamente mi motor principal. Porque yo pensaba, no, pues es que si de por sí la gente no iba a los museos, y yo veía con mucho recelo y con mucha tristeza cómo la pandemia impactó particularmente a los museos. Claro, por supuesto. ¿No? Y al mismo tiempo pensaba yo que era irónico porque yo pensaba, güey, pues es que entre semana a los museos van 5 personas, ¿no? Entonces, como ¿en qué nos afecta? ¿Para qué lo cierras? Exacto, sí. Entonces, pero bueno, pensando justamente en eso y de repente viviendo la tristeza que me provocaba el pensar, no, pues si de por sí la gente no va, ahora menos, ¿no? Porque cuando termine pandemia vamos a salir a echar desmadre, ¿no? No me imaginaba que alguien dijera, ay, güey, ya terminó pandemia, voy a un museo. ¡A huevo, vamos a un museo! Sí, exacto. Entonces, justamente fue como de, no, pues yo creo que se me está dando la oportunidad y pues lo voy a extender a TikTok. Empiezo en TikTok y justamente con este motor, ¿no? Todos estamos encerrados y creo que es un momento idóneo para acercarnos al mundo, a la realidad, claro, a través del arte, ¿no? Que justamente hace rato decías, es que es algo en lo que de repente te terminas proyectando y precisamente a mí me gusta ver el arte como este viaje, creo que esto ya se los había platicado a ustedes, sí. Este viaje de 3 destinos, ¿no? El primero es este destino personal, ¿no? En el que descubres qué formas te gustan, qué colores te gustan, qué no te gusta a través del arte, cómo proyectas tú tus interpretaciones, cómo proyectas tus vivencias a través de un cuadro, de una escultura, de una película. El segundo es el de conocimiento con él o la artista, ¿no? Porque justamente a partir de que viste eso, te gustó o no te gustó, te acercaste a la ficha y dijiste, ah, la hizo tal persona, voy a investigar su vida. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Entonces ese es el segundo viaje y el tercero ya es uno colectivo, ¿no? Porque a través de ese acercamiento te das cuenta de cómo estarán viviendo esa misma situación otras personas. Tu cercano o las personas con las que convives en ese museo, tu entorno local, tu entorno nacional, a nivel regional también se vive mucho este paralelismo de la historia, sobre todo Latinoamérica en este caso. Entonces, en este viaje de tres direcciones yo pensaba, no, pues es que creo que las redes sociales al final de cuentas están abriendo este canal, ¿no? Para que a través de una obra que la experiencia estética no es la misma, ¿no? A mí me encantaría de cada obra que hablo decir, la pueden ir a visitar tal día y si ven mi video no les van a cobrar, ¿no? Para que vivan la experiencia en persona. Wow. Lamentablemente no es posible. Claro. Entonces a mí me toca tratar de transmitir esas deficiencias en un video, ¿no? Que es como el reto. Y lo has estado logrando, Frank. Sí. Te lo agradezco mucho. Y justamente yo te iba a preguntar, pero creo que se responde un poco la pregunta sobre ¿por qué crees que el hombre necesita el arte? O sea, que la humanidad necesita... Bueno, espera, yo antes de que contestes esa hermosa pregunta, no se les olvide, yo quería justo puntualizar algo que nos pasó lo mismo, ¿sabes? En pandemia nosotros descubrimos justo el rubro hacia donde queríamos dirigirnos, que era el tatuaje emocional, porque nosotros dijimos, no somos una primera necesidad, nos van a cerrar, y así fue. Los primeros 6 meses de la pandemia estuvimos cerrados, ¿no? Hay muchos estudios igualmente porque manejamos RPBI. Sí. Sin embargo, empezamos a tener una creciente demanda. Y fue justo por esta sensación de, en efecto, no fue el, vamos al museo, pero sí fue un, se acaba de morir mi papá. Se murió mi hermano, perdí el trabajo, estoy encerrado, estoy enclaustrado y siempre quise tatuarme. Y se rompieron muchísimas barreras porque se empezaron a tatuar desde 18
más chicos no tatuamos, pero desde 18 hasta 96 años, güey. Entonces fue unidireccional este aspecto de, sí es cierto, esta pausa del capitalismo me lleva a qué soy, dónde estoy y qué he hecho, ¿no? Exacto. Entonces por eso me interesaba mucho conocer lo que tú habías hecho, Claro. porque justo a nosotros nos pasó este proceso de decir, no queremos únicamente que sea algo bonito en tu piel, queremos Ya. que sea arte, ¿no? Ya. Ahora sí, de Cielo, la pregunta. Ahora sí, ¿por qué crees ¿Por qué que la necesitamos, humanidad necesita el arte? Wow. O sea, ¿por qué tú invitas a las personas a ir a los museos? Ah, por mira, ejemplo? justo. Pienso que precisamente habría que matizar esas dos cosas. El por qué yo lo hago y el por qué pienso que en general lo necesitamos. El primero por qué lo hago es, en alguna ocasión estaba platicando con un amigo y salió esta pregunta del, güey, ¿tú qué crees que le hace falta al mundo para que sea un lugar pues un poquito más bonito, ¿no? Y mi respuesta casi inmediata fue, yo pienso que empatía, porque... Claro. O sea, podríamos decir hay bondad, amabilidad, pero pienso que es vacía si no entiendes o intentas entender el lugar en el que está la otra persona. Claro, ¿no? por supuesto. Si no le asignas un valor a su realidad. Exactamente, exactamente. Y si no tienes justamente también el valor de salirte de la tuya, ¿no? Porque eso te hace humilde y te Te da un contraste. sí, te hace entender que el mundo es un lugar mucho más grande que tú. Entonces, dije casi en automático empatía. Y pienso que el arte es una de las herramientas más poderosas con las que contamos los humanos para ejercitar nuestra empatía. Porque lo que contábamos hace rato, ¿no? A través de una pintura, a través de una escultura, de una película, de una canción, conocemos la realidad de otras personas y nos conmovemos ante ellas, ¿no? Claro. Ya sea con rechazo o con un poquito Sí, mía. ajá, pero de alguna forma te estás acercando a otras realidades. Entonces, esa es la Qué razón buena personal, ¿no? Qué Es buena la razón respuesta. personal. Pero de manera un poquito más general, creo que tiene mucho más que ver con esto que mencionabas hace rato, de que es como este lenguaje en el que no necesitas entender de gramática, o sea, no necesitas estudiar la complejidad o aprenderte palabras de memoria. Para sentir. Exactamente, exactamente. O sea, tú escuchas a Vivaldi, ¿no? Y sin ser de su nacionalidad, sin haber vivido en sus años, ya tienes una conmoción. Entonces, creo que de manera general diría que es esta herramienta que tenemos tan mágica y universal de expresar cosas que no podríamos expresar de otra manera, ¿no? Qué gran pinche respuesta, güey. Sí, Ahí va. qué bonito. A mí Yo la había- manera de... Bueno, perdón, tú. No, dilo. Es que me recordé una frase que dice que el arte sirve para no morir de realidad. Sí, también, también. Está muy cañón eso. A manera de cierre, porque ya se nos está terminando el podcast, a mí me gustaría preguntarte, Cielo, y esto ya va específicamente para ti, justo en esto que hemos tenido como en este hermoso desenvolvimiento, en donde muchas gracias, hermano, por estar aquí, por darnos la oportunidad, por prestarnos tu hermosa piel para poder crear y decir algo tan hermoso. Cielo, tú tienes una frase que te repites cada vez que inicias un tatuaje, que es con amor y respeto. Ujú. Desde ese mantra tan maravilloso que has diseñado para poder transmitirlo al otro, ¿cuál ha sido la parte más enriquecedora de ser artista? ¿Por qué eres artista? Ya voy a llorar. Pues me bugué, a ver. Sí, porque hemos estado hablando en torno a nosotros como espectadores del otro artista, del que ya pintó, del que ya creó. Pero tú como artista, ¿qué es la parte más enriquecedora de eso? Creo que la parte más enriquecedora es poder, no sé si vieron un documental que se llama Fantastic Fungi. Y bueno, está muy, muy bueno, pero explica que los hongos son la especie más, o sea, nuestros ancestros, digamos que las primeras especies que permitieron La vida. que la vida, o sea, que todo se diseminara y que se expandiera. Entonces, el micelio, no sé si sabías, pero las raíces de los hongos conectan a todas las especies en el mundo Y son y como se un vuelven cerebro. como un cerebro, como el internet de la naturaleza. Yo creo que el micelio es el arte de la humanidad. Wow. No, Ay, inventes, vas a no, hacer aplausos. llorar, güey. Aplaudiría si pudiera. Pero estoy... Wow, sí. Entonces, lo que yo considero es que ser como parte de el internet de la humanidad, Qué bonito. pues es permitir sentirte en conexión con todo. Mi mantra es con amor y respeto antes que empiezo cada tatuaje. Y creo que sobre todo me ha permitido conocerme a mí, aparte de conocer a los demás. Y pues generar empatía.
Sí. Ay, qué bello. Gracias. Qué bello. Gracias a los dos, gracias a nuestro equipo de trabajo, chicos, sin ustedes esto no sería Rifadísimos, posible. sí, felicidades. Muchas gracias a ustedes que nos ven por estar aquí, por brindarnos un minuto de su tiempo, por abrirnos las puertas de su casa y sobre todo, este podcast va con un solo fin: unirnos más, acercarnos como personas, como seres humanos y que se rompa esta barrera, esta brecha mental de que el arte no es asequible, de que el arte está allá afuera, cuando el arte lo hacemos todos nosotros. Para mí la definición más hermosa que me queda de arte es: el arte es la actividad humana, es la creación misma. Entonces nosotros creamos a Dios y Dios nos creó a nosotros. Entonces, si somos la obra más grande de arte de un Dios, lo que sea que hagamos se vuelve una obra de arte. Gracias a toda la audiencia, gracias chicos. Un aplauso, por favor. Por último, yo quería decir Diga. una frase que mi hermano dejó escrita en sus diarios antes de morir fue: haz de tu vida una obra de arte. No, qué hermoso, güey. Sí, No, güey. mames. Y gracias, neta, por permitirme formar parte de... Al contrario, gracias a ustedes. Yo estoy contentísimo, no solo de esto, sino de lo bonitas personas que son, güey. Qué hermoso. De verdad, gracias. Ay, me vibraron. No debí ponerme a rímel. Sentí cosas de mujer. Sí. Me vibró el pezón. Bueno, chicos, gracias producción. Me encantó, gracias a todos. Gracias por estar aquí hasta el final. Un gustote. ¡Mua! Besitos. Se logró. ¡Eh!